Yo creo que este seminario ha sido muy importante, este semillero, porque ha combinado dos aspectos que son raros, que se combinan. Uno es lo que significa todas las cosas toscas y materiales, y por otro lado, todo lo que significan las cosas finas y espirituales. Voy a empezar con una cita, juro que es la única que voy a hacer en toda la exposición. La lucha de clases que tiene siempre ante los ojos del materialista histórico educado en Marx es la lucha por las cosas toscas y materiales, sin las cuales no hay cosas finas y espirituales. Estas últimas, sin embargo, están presentes en la lucha de clases de una manera diferente, de las que tienen en la representación que hay de ellas como un botín que cae en manos del vencedor. Están vivas en una lucha en forma de confianza en sí mismo, de valentía, de humor, de astucia, de incondicionalidad, y su eficacia se remonta en la lejanía del tiempo. Van a poner en cuestión siempre de nuevo todos los triunfos que alguna vez favorecieron a los dominadores, como las flores que siempre vuelven su corola hacia el sol, así también todo lo que ha sido en virtud de un heliotropismo de estirpe secreta tiende a dirigirse hacia ese sol que está por salir en el cielo de la historia. Con esta, la más inaparente de todas las transformaciones, debe entenderse el materialismo histórico. Walter Benjamin, tesis 4 sobre el concepto de historia. Entonces, primero hablemos de las cosas toscas y materiales. Hoy parece que hay una euforia de todas las fuerzas políticas, sea de izquierda y de derecha, por tomar el centro. O sea, a diferencia de lo que pasaba hace muchos años, en que los partidos políticos representaban fracciones de clase o clases en su conjunto, ahora nadie quiere representar una fracción de clase. Todos quieren representar el centro. Y resulta que en este proceso, incluso frases tan emblemáticas como la de Che Guevara, de crear 1, 2, 3 Vietnams, ha sido sustituido, frases como la de Che Guevara de que el deber de todo revolucionario es hacer la revolución, ha sido sustituida por una frase que dijo el dirigente de Podemos, que es el deber de todo revolucionario es ganar elecciones. No deja de ser paradójico, porque Podemos no ha ganado ninguna, o sea que no ha cumplido con el deber de todo revolucionario. Pero esta idea de ir hacia el centro, sea por la izquierda, o sea por la derecha, o por la extrema derecha, o por la extrema izquierda, es más o menos como lo que pasaba con los monjes bizantinos que discutían cuántos ángeles cabían de pie en la punta de un alfiler. Y claro, llegaban a la conclusión que todos. Lo que no se daban cuenta es que afuera de su convento estaban los turcos rodeándolos en 1453 e iban a tomar Bizancio. Ahora no están los turcos rodeándolos. Está un gran capital financiero, asesino, criminal, como lo hemos visto aquí, que está rodeando todo el país y todo el mundo. Y los proyectos políticos de izquierda, centro, extrema izquierda, extrema derecha, están discutiendo cuántos ángeles caben en el centro, en la punta del alfiler, que es el centro. En esta discusión por el centro, desgraciadamente se pierde de vista que hay una serie de intereses fundamentales que, como ya lo constató de una manera espléndida Luis Hernández Navarro, va por arriba de los mismos partidos políticos. Es decir, existen una serie de oligarquías políticas que, gane quien gane, tienen ya asegurado un puesto. Les tocó un cargo. Es decir, van a tener paga, porque juegan con todas las fuerzas políticas.
Luis nos platicaba cómo Videgaray tiene toda una fracción al interior de Morena. Bueno, ahora resulta que no tan solo Videgaray tiene una fracción al interior de Morena, ¿no? Cedillo también tiene una fracción dentro del PRI y dentro de Morena. Entonces, cada vez más existe esta oligarquía política que ya no importa el problema ideológico, o sea, la ideología ha sido abandonada. Es un animal prehistórico, ¿no? La ideología. De lo que se trata es de ganar espacios de poder, no importa quién gane. Pero igual, o más bien lo que hacen es imitar lo que es la forma de organización del capital. Porque en última instancia, como lo declaró Carlos Slim en 2006, cuando él dijo: yo apoyé a los 3 candidatos. A los 3 candidatos les di mi apoyo económico. Eso no se trataba de un acto de bondad. O sea, él estaba apostando a ganar, ¿no? Y efectivamente iba a ganar de esa manera, ¿no? Porque en última instancia, el problema que se está planteando hoy es que los intereses del gran capital no están en juego en esta elección, porque los partidos no representan intereses de clase, no representan fracciones de clase. Es más, muchas veces los partidos pues, representan antes que nada oficinas de empleo, ¿no? Es decir, dan empleo a mucha gente y entonces efectivamente no se necesitan más que 2 o 3 ideas vagas, como se demostró ayer, para ser un partido político o ser un candidato. Entonces, este sector del capital no le importa quién va a ganar, ¿no? Gane quien gane, tiene la posibilidad de muchas cosas, ¿no? De seguir todo su proceso de funcionamiento como dominación, pero también incluso de que si no le conviene, lo puede tirar, como se ha demostrado en otros lugares. Entonces, por ejemplo, hay una gran discusión sobre el aeropuerto de la ciudad, bueno, que está fuera de la Ciudad de México. Pero nadie está discutiendo el significado de la propuesta de hacer un tren de alta velocidad que irá de Coatzacoalcos a Salina Cruz. O sea, 300 metros va a tener ese tren, de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Ese tren, según la propuesta que está planteada, ¿no? Que no es nada más de López Obrador, es compartida por casi todos, ¿no? Porque fue lanzada primero por Peña Nieto, luego fue tomada por López Obrador. Ese tren va a hacer el recorrido de 300 kilómetros en 1 hora, porque va a ser un tren de alta velocidad. Bueno, en todo el mundo hay un debate sobre el significado ecológico de los trenes de alta velocidad, las consecuencias que tiene para el ambiente la construcción de trenes de alta velocidad. Pero esto está acompañado con otra idea, que a lo largo de la vía propone que se construyan un sinnúmero de fábricas, dicen ellos, ensambladoras, ¿no? Ensambladoras. Y luego dicen, ese tren no va a ser para transporte de gente, sino va a ser para transporte de grandes contenedores de mercancías, en especial de bienes de capital. Bueno, y si mal no recuerdo, esa zona que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz es una zona de comunidades indígenas. Ahora, ¿cómo se va a hacer ese tren? Pues fundamentalmente vía el despojo de la tierra de los pueblos indígenas, ¿no? Y al mismo tiempo pues, está el debate de siempre, ¿no? El debate que ha cruzado la historia del capitalismo por siglos, ¿no? Pero esto es el progreso, ¿no? Esto es el progreso, y el progreso significa pues, que hay que descampesinizar a los mexicanos, ¿no? Que hay que quitarles el carácter indígena a los indígenas, que hay que volverlos proletarios agrícolas o proletarios de maquiladoras, que hay que destruir su cultura, que hay que destruir su idioma, ¿no? Que hay que destruir todos sus
sus mecanismos jurídicos. Y esa destrucción, ese despojo, que el término despojo tiene una expresión en latín que quiere decir quitarle la piel a la tierra, ¿no? Eso quiere decir quitarle la piel a la tierra. Despojo, ¿no? Despoliar, ¿no? Entonces, evidentemente que ese tren, que nadie discute porque todos están centrados en la discusión. ¿Por qué? Porque los chilangos somos así, ¿no? El centro del mundo se decide en la Ciudad de México, pero a nadie nos preocupa lo que va a pasar en el istmo de Tehuantepec. El significado de todo ese proceso y el significado para los pueblos indígenas que va a tener ese proceso. Y evidentemente esta es una propuesta que comparten todos, porque todos tienen un gran acuerdo sobre los aspectos centrales de lo que significa el neoliberalismo. Porque el neoliberalismo, compañeros, no es simplemente si repartes un poco más o un poco menos el ingreso. Bueno, el Banco Mundial aconseja repartir un poco mejor el ingreso. Eso está dentro de los planes del Banco Mundial. Pero ¿qué no está en los planes del Banco Mundial? O sea, lo que el Banco Mundial dice, lo que el Banco Mundial señala, es uno, que debe haber autonomía de los bancos centrales. Todos los partidos y todos los candidatos aceptan la autonomía del Banco de México. ¿Qué significa esto? Porque bueno, pueden decir, bueno, la autonomía del Banco de México, qué mal hay de que sea autónomo el Banco de México. Pues resulta que entonces todo lo que está ubicado en el terreno monetario y financiero no es responsabilidad del Estado mexicano, no está bajo la responsabilidad de lo que se ha dado en llamar Estado mexicano, sino está en manos de una serie de gentes que son electas y que responden directamente al Banco Internacional de Pagos, que es el Banco Central de Bancos Centrales, donde ahora ya está el señor Carstens, y que está dominado por bancos privados. No les voy a hacer aquí la radiografía del Banco Interamericano de Pagos, pero está dominado por bancos privados. Entonces, toda la soberanía monetaria y financiera fue cedida del Estado a manos privadas. Segundo, todos aceptan como inamovible el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Absolutamente todos. Unos dicen con mejores salarios, bueno, hasta Trump dice eso, que mejores salarios para los obreros mexicanos. Ese no es el punto. Todo tratado de comercio lleva aparejado atrás un concepto que se llama productividad del trabajo. Donde hay más productividad del trabajo hay una traslación de valor del lugar donde hay menor productividad del trabajo al lugar donde hay mayor productividad del trabajo. Entonces, todos aceptan que el Tratado de Libre Comercio llegó para quedarse y no se puede mover. Todos aceptan que el modelo, que el motor de la economía mexicana es el sector extractivo, o sea, la minería. Hay un debate sobre la cantidad del país que ya está en manos de las mineras. Unos dicen 40%, otros dicen 30%, otros dicen 20%. Pero hay un hecho que es innegable, ¿no? En 300 años de periodo colonial, en México se produjeron 182 kilos de oro, mientras que en los últimos 22 años se han extraído 1.150 kilos de oro. Y de minas que son todas a cielo abierto, donde cada tonelada de roca, de mina, cada tonelada de roca, lo que se va a extraer de ahí es medio gramo de oro. O sea, se va a bombardear una tonelada de roca para sacar medio gramo de oro. Y lo que se queda en México de la extracción de ese oro, lo que se paga por impuestos, por derechos y por salarios, representa solamente el 1.3% del valor agregado. Todo lo demás va para ganancia privada. Entonces, pero en este caso de las minas se combinan los dos aspectos, despojo y explotación, ¿no? Despojo, porque por la ley de 1994 de las minas se obliga
a los campesinos a rentar o vender la mina, porque la mina, a diferencia de los pueblos indígenas, sí fue declarada entidad de interés público. ¿Sí? Así está en la ley, la mina es una entidad de interés público. Obviamente que el campesinado está obligado en un arbitraje del Estado que siempre hace en favor de los mineros, ¿no? Entonces, ese hecho pues significa un problema fundamental a nivel del campo, porque se está rentando la tierra a 10, 20 y 50 años. Y yo les digo, después de que 50 años de extracción de plata, oro, zinc, cobre, etcétera, lo que queda es que van a pasar, si acaso no pasa, que ha pronosticado aquí el comandante Silvestre Galeano, si acaso vivimos más de 100 años, ¿no? Después de esos 50 años pasará muchísimas generaciones, muchísimos años antes de que se pueda volver a sembrar, porque hay arsénico, hay mercurio, ¿no? Hay todo lo que se contaminó de mantos freáticos, todo lo que se contaminó a nivel de ríos. Y por otro lado, lo que se paga es miserable, ¿no? Incluso en el primer momento de las minas se pagaba por hectárea 7 pesos por hectárea, se llegó a pagar. O sea, sería más caro subirse al metro que comprar una hectárea que tenía oro abajo. Cuarto, todos comparten la reforma salinista del artículo 27 constitucional, ¿no? Todos, o sea, eso ni siquiera les pasa por la cabeza, ¿no? Es decir, todos dan por un hecho lo que fue el proceso más terrible de privatización de la tierra en México. Según lo que decía la Constitución, todo el suelo y el subsuelo era propiedad de la nación y la nación se lo daba al campesinado en usufructo. A partir de la reforma del 27 constitucional, no tan solo se afectó el problema de que ya los productos agrarios no eran lo único que llegaba al mercado, es más, normalmente los productos agrarios ya no llegaron al mercado. Lo que se puso en el mercado fue la tierra. Con un hecho que es muy chistoso, no lo voy a detallar más, ¿no? Pero es una de las pocas, como la tierra la convirtió en mercancía, es una de las pocas mercancías cuyo valor de uso es más grande que su valor de cambio. Es decir, si pagan 7 pesos por una hectárea y sacan millones de dólares de oro, pues evidentemente el valor de uso es más grande que el valor de cambio, ¿no? Entonces, el hecho de que nadie cuestione la reforma salinista del 27, de que todos trabajen con esta idea de que ya esa reforma llegó para quedarse y que las sociedades mercantiles puedan tener 2.300 hectáreas, ¿no? Y en cambio un ejidatario no tenga más que una, pues lo que condenó, lo que permitió, lo que trajo como consecuencia es la migración de campesinos mexicanos a Estados Unidos. Si ustedes quieren la explicación del porqué de los más de 13 millones de mexicanos que se fueron en los últimos 10 años de México a Estados Unidos, lo tienen en la reforma salinista. Entonces, nadie cuestiona esa reforma salinista. Entonces, ese es un punto fundamental, ¿no? Y eso ha traído como consecuencia ¿qué? Pues que México importó en 2016 17 millones de toneladas de maíz. Nosotros, la cuna del maíz, importamos 17 millones de toneladas de maíz. 12 de los cuales son de maíz amarillo. Luego, importamos 250 toneladas de frijol. 80% del arroz que consumimos en México es importado. Mientras que hace 20 años existían 25,000 productores de arroz, en la actualidad son menos de 3.800. El 45% de la carne de cerdo que se consume en México es importada. ¿Qué exportamos? Jitomate, pimiento, pepino, aguacate, cherries, etc. Y la cosa más increíble, de cada 10 jitomates que se producen en México, 9 se exportan. Nosotros solamente comemos 1, ¿no? El 1%, el 10% de los jitomates que se producen en todo el país. Quinto elemento, todos aceptan la financiarización de la economía mexicana, ¿no?
Es decir, todos aceptan la tremenda deuda que hay en nuestro país, que sumada la pública con la privada llega al 92% del Producto Interno Bruto. El 92% del Producto Interno Bruto. O sea que para pagar esa deuda se tendría que usar el 92% de lo que se produce en todo el año, independientemente de qué empresa sea, nacional o extranjera, en México. Entonces, todos aceptan eso y al mismo tiempo pues hay una tremenda cosa que va a estallar en cualquier momento, que son las pensiones. Y les digo, en el lugar principal donde va a estallar las pensiones, las universidades de los estados. En las universidades de los estados, el déficit generado por el pago de pensiones equivale al 2% del Producto Interno Bruto. O sea, es insostenible lo que significan las pensiones en las universidades de los estados. Entonces, bueno, esa crisis financiera golpea a todos, porque está ahí en riesgo las pensiones y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿y qué otra cosa avalan todos? La Ley de Seguridad Interna. Porque lo que dice Andrés Manuel López Obrador, dice, conmigo no va a haber problema, porque es el presidente el que la ejecuta, y como yo soy un buen presidente, pues no la voy a ejecutar. Pero no están en contra de la ley, ¿no? Y siempre, pues esa ley pues es como una espada que está sobre nuestro cuello, ¿no? En cualquier momento se puede utilizar, porque ¿qué dice esa ley? Las fuerzas federales y las fuerzas armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de seguridad interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de la recolección de información. Recolección de información, uso de cualquier método lícito. Cuando la ley establece que todos pueden ser víctimas de la recolección de información y todos los métodos son lícitos, porque eso es lo que establece la ley. Entonces, todo esto lo argumentan diciendo que es fundamental porque los soldados tienen que seguir en la calle, porque tienen que protegernos, ¿no? de los crímenes, de los criminales. Bueno, hay 56,000 soldados y alrededor de 27,000 marinos que están involucrados en esta guerra contra el crimen. 56,000 soldados y 27,000 marinos, aparte de la policía judicial. Después de 11 años de que están en las calles, no ha bajado la producción de enervantes. Al contrario, en unos cuantos años México se ha convertido en el tercer productor a nivel mundial de goma de opio y el segundo en laboratorios de transformación del opio en heroína. De acuerdo a un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2016, hubo 82,745 quejas, y de ellas, 23,000 son contra autoridades de la Sedena, la Semar y Policía Federal. Y de ellas, 10,404 son directamente de la Sedena. Pero esto tiene consecuencias terribles, ¿no? Porque, por ejemplo, en un informe que se hace sobre la niñez, resulta que en los primeros 8 años de la guerra contra el crimen organizado, 2,000 niños fueron asesinados. 2,000 niños. Esto es una guerra contra la niñez, ¿no? Y miren, aquí hemos hablado mucho sobre la cuestión de los desaparecidos, ¿no? Y se habla, bueno, Luis Hernández Navarro habló de una cifra que fue 40,000 y otros compañeros hablaban de 33,000. Vamos a quedarnos a la baja, 33,000. ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió en Argentina? Cuando la dictadura militar, bueno, las dictaduras militares, ¿no? Hubo 30,000 desaparecidos. Y fue un escándalo mundial. ¿Sí? Un escándalo mundial. En México hay 33,000 a la baja desaparecidos y no tenemos una dictadura militar. Tenemos Cámara de Diputados, tenemos Cámara de Senadores, tenemos Suprema Corte de Justicia, tenemos ONGs, tenemos medios de comunicación, tenemos fuego electoral,
Tenemos millones de pesos, porque le hice una cifra que era muy buena, que eran los 5,000 millones de pesos que dan a los partidos, pero hay 14,000 que reciben INE, ¿no? O sea, aparte de los 5,000 a los partidos, hay 14,000 que reciben INE. O sea, tenemos todo eso que se llama democracia representativa, ¿no? Y bueno, yo sí les creo, ¿no? Esa es su democracia representativa, ¿no? Por eso con toda esta pelea de que no, yo soy liberal, no, yo soy más liberal que tú, no, yo soy más liberal, yo no soy liberal, ¿no? Porque no creo en la democracia representativa, ¿no? En esa democracia representativa, no creo. O sea, porque resultó que es más sanguinaria, más criminal que las dictaduras militares de Argentina, ¿no? Esa democracia representativa con todo y sus partidos. Bueno, pasemos ahora a las cosas finas y espirituales, ¿no? O sea, evidentemente, este heliotropismo de lo que estaba en la cita de Walter Benjamin se expresó en la propuesta del CIG-CNI-STN. Eso nos permitió reencontrar el pasado a partir de anunciarnos un futuro lleno de signos ominosos, pero en lugar de quedarse en una actitud contemplativa, lo que pudimos hacer fue ver que existe la posibilidad de que haya un sol para todos nosotros. Una mujer pobre, indígena, trabajadora, mexicana, no puede aparecer en la boleta electoral. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no cuenta con millones de pesos. No tiene un aparato partidario de gente que trabaja por necesidad, que no por convicción. No cuenta con expertos en las redes sociales que hacen de este medio el fin de su política y que la mayoría de las veces se autointoxican. Una editorialista que apoyó la campaña de Marichuy publicó un artículo en Reforma que se llamó Lástima Marichuy, parafraseando un viejo dicho racista que se hacía en la televisión. Yo creo que el título debió ser otro. Realmente el título del artículo debió ser, además porque eso es lo que tiene el contenido del artículo, debió haber sido Lástima Sistema Político Mexicano. Ahora sí que tú te lo perdiste, ¿no? O sea, no se lo perdió Marichuy, se lo perdió el sistema político mexicano. Una vez más evidenció que la democracia en México es una ficción, que está incapacitado para reconocer el derecho de una mujer pobre, indígena, trabajadora, mexicana, para poder ejercer lo que se establece en la Constitución, en el sentido de que toda mexicana, mexicano, puede votar y ser votado o votar. Pero el elitropismo de la propuesta no se encuentra fundamentalmente en lo electoral. Marichuy recorrió 26 estados del país, fue a cientos de poblaciones de las más pobres de México, habló con miles de personas, con una gran diversidad, escuchó y escuchó a miles de personas a las que nadie escucha. Y miren, para mí, así como el efecto Marichuy ha sido contado por los compañeros, yo creo que hubo un efecto Marichuy que se expresó un día y de ahí en adelante se expresó todo el tiempo, en el acto de Ciudad Universitaria. Y no por la cantidad de gente que fue al mitin. Ese, en última instancia, era lo de menos. Cuando Marichuy decide ir, que la marcha empiece en el teléfono donde fue asesinado Lesbi, y camina del brazo de Araceli Osorio, la mamá de ella, en el camino muchas madres, pero fácil 15 madres de jóvenes universitarios asesinados, se acercaron a ella y fueron a hablar con ella. Y evidentemente esas madres no iban a hablar con Marichuy porque pensaran que si era una desaparecida, Marichuy la iba a encontrar, o que Marichuy iba a garantizarles que fueran a una corte y se garantizara el castigo a los responsables. Fueron a hablar con Marichuy por una sencilla y única razón casi, porque nadie las escucha en el país. Y Marichuy sí las escuchó, y Marichuy las abrazó, y Marichuy caminó abrazadas de ellas, y ahí se estaban sosteniendo en una famosa foto en la que está la mamá de Lesbi, Marichuy y la maestra Evelia, ¿no? Abrazadas, sosteniendo a la mamá de Lesbi y sosteniéndolos a todos. Ese hecho va a marcar mucho de lo que va a ser la actividad de Marichuy en las ciudades.
Como que ese hecho va a cambiar muchas de las cosas que pasaron de organización en las ciudades, ¿no? Bueno, ya se me está acabando el tiempo, entonces en los últimos 5 minutos que me quedan voy a decir lo siguiente. Entonces, las cosas finas y espirituales salieron a flote en medio de toda esa porquería. Marichuy, Lupita, doña Magdalena, Bettina, la profesora Evelia, doña María Macario y todos y todas que integran el Consejo Indígena de Gobierno llenaron de flores color vida un proceso que estaba muerto de origen. Ellos y ellas, pero en especial ellas, con tranquilidad, seriedad, firmeza, sinceridad, honestidad, nos hablaron de todas esas calamidades que azotan a los pueblos de México. Frente a la estridencia, la demagogia, la repetición hasta la náusea, frente a los mainstreams que según los cada vez más inútiles comentócratas y encuestadores determinan la agenda del país, la vocera del SIG y todo el SIG fueron los anti-mainstreams por excelencia. Hay una frase que se adecua a la perfección a la labor de Marichuy y el SIG. Cuando la política parte de la ética, se convierte en estética. Una condición inherente a la política como arte se ubica en su capacidad para actuar en común, en su capacidad para recrear la convivencia como producto de su experimentación, donde la pasividad del espectador se ve cuestionada por la incursión del actor, entre comillas, porque el verdadero actor es el espectador, y de hecho desaparece esa separación entre actor y espectador. A diferencia de muchos marxistas que piensan que la ética y la estética son camisas de fuerza de la política, lo que vivimos en esta experiencia fue percatarnos de cómo la propuesta que se fue agigantando en la medida que se iba conociendo, que estaba basada en una serie de principios que por su sencillez parecían hoy completamente descartados, principios políticos, morales claves que al final representan la esencia de la vida, es decir, la honestidad, la austeridad de recursos económicos, la austeridad de palabras y discursos, la austeridad en los actos de bienvenida, la solidaridad como punto de contacto, la voluntad de escuchar y la voluntad de escuchar, la decisión de hacer realidad los 7 principios de los pueblos originarios. Algunos se burlaron de que solo se llegó a un poco más de 300,000 firmas. Está bien, ¿no? Adelante, ¿no? En sus urnas. Lo que yo creo, para terminar, es que recuerdo, casi que es un problema generacional, en 1968, unos lemas que la izquierda situacionista elaboró en mayo de París, decía, abajo de los adoquines está la playa. Ahora hay algunos cínicos que piensan que abajo del cemento está el Facebook, el Twitter, el WhatsApp, el Uber, Spotify o Amazon. Lo que demostramos con esta gran actividad, y ahora sí, perdón por incluirme, en tanto participé muy poquito, muy discretamente, en torno al SIG y su vocera, es que desde luego sabemos que abajo de la tierra de las comunidades está la historia de México, que desde hace más de 500 años ahí se juega lo fundamental de la historia del país. Ahí se han dado las miles de rebeliones y revueltas y 3 revoluciones. No está por demás señalar que en México nunca ha habido una huelga general. Con esto no estoy negando la importancia de las y los trabajadores, solamente estoy destacando un hecho. Abajo del cemento de la ciudad está la tierra. Lo que logramos con el trabajo de encontrar nuestro lugar con esos pueblos originarios del SIG fue hacer muchos pequeños hoyos en el cemento y encontrar la tierra. Echar unas semillas, miles de semillas, y trabajar cuidándolas para que ahí crezcan árboles con raíces muy grandes que se toquen con otras raíces de otros árboles en la misma ciudad y en otras ciudades de nuestro México y de nuestro mundo. Esas raíces atravesaron ríos y océanos porque hubo auxiliares en 28 países, no hay que olvidar ese hecho. Esas raíces atravesaron ríos y océanos y parece que ya hemos logrado que se toquen con las raíces de los pueblos originarios. Posiblemente algún día lograremos que igual se trencen con las profundas raíces de los pueblos zapatistas. Sí, esa propuesta de trenzar las raíces de esos pequeños árboles que sembramos es difícil de construir porque nadie lo puede hegemonizar. Digo, si alguien lo quiere intentar, suerte, pero no lo pueden hegemonizar. Pero fracasará
pero también es necesario decirlo, es difícil de destruir. El camino sencillo de hegemonías, programas previamente diseñados, análisis estratégicos basados en análisis históricos analógicos, ha quedado atrás. La historia nos muerde la nuca con una tormenta y un camino que solo nos conduce al colapso que ya está sobre nosotros. Pero, no sé, quizá sea el momento de preguntarle al comandante Tacho si a lo lejos o no muy lejos ya se asoma el sol. Recuerdo que él sabía muy bien cuándo iba a llover y cuándo no. Una vez no le preguntamos y nos fuimos corriendo del primer Aguascalientes porque alguien dijo que iba a llover y pagamos las consecuencias de ese error, que puedo jurarles no fue simplemente meteorológico. Entonces, mejor preguntemos y preguntemos. ¿A quién? A la gente, a los trabajadores del campo y la ciudad, como lo hicimos como cuando conseguimos una firma. Solo quienes no obtuvieron ni una firma pueden pensar que ese trabajo no implicaba ninguna organización. Cerca de 300.000 firmas conseguidas de manera honesta en este país no está nada mal. Más de 15.000 auxiliares tampoco. Miles de activistas sembrando semillas que posiblemente permitirán la creación de un gran bosque que, aunque amarrado por abajo de manera natural, se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre, parafraseando al poeta, aunque permanentemente falte lo que falte. Y creo que es el momento de recordar que alguien, hace muchos, pero muchos años, profetizó que cuando los bosques caminan, los reyes sanguinarios, que hoy no son Habsburgo, Hohenzollern, Windsor, Hamburgo o Romanov, sino capital financiero, no solo caen, sino que mueren de manera ignominiosa.